A pesar de las llamadas al boicot, solo 24 de los 20.000 alumnos de sexto de primaria que estaban llamados a realizar la reválida no la han hecho, según los datos de la Consejería de Educación. Algunos padres y sindicatos de la enseñanza consideran que ha faltado información, que se ha realizado de forma atropellada y que no quieren colaborar en la elaboración de un ranking de colegios. El consejero de Educación había llamado al sentido común para que reconsideraran su postura. Fernando Rey ha insistido que la prueba, sin valor académico, servirá para elaborar un plan de esfuerzo para mejorar los centros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mañana queda la segunda parte del examen, aunque se espera la misma asistencia. Eso sí, hay que recordar que esta prueba solo se ha realizado en 4 comunidades autónomas, las que están gobernadas por el Partido Popular. El resto, más del 70% de los alumnos de toda España no lo han hecho. Y es que, a falta del ansiado pacto por la educación, parece que la LOMCE, o mejor dicho la ley Wert, podría tener los días contados. Hoy queremos centrarnos en la reválida, en ese supuesto boicot que tanto padres como sindicatos de la enseñanza han querido llevar a cabo. ¿Tiene sentido esta prueba? ¿Se ha sobredimensionado este examen? ¿Qué pasará con quienes no lo hayan hecho? ¿Para qué servirán los resultados? Pues para analizar todo eso nos acompaña esta noche Ignacio Recio. Muy buenas noches. Buenas noches. Es técnico del Servicio de Educación Infantil Básica, Bachillerato, de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación. Al final, después de todo lo que se ha dicho, ha sido un día tranquilo, ¿no? y normal. Efectivamente, ha sido un día de normalidad. Los alumnos han acudido a los centros, han realizado la prueba en su inmensa mayoría. Las incidencias que ha habido en cuanto a los alumnos que no han realizado la prueba han sido, como bien has dicho, prácticamente irrelevantes, es decir, ha sido un número escasísimo los que no han realizado la prueba. Y luego, evidentemente, ha habido algunas incidencias en cuanto a la realización, bueno, pues contando con que son más de 800 los centros que tienen que realizar esta prueba y que nuestra geografía en esta comunidad pues es del perfil que es, pues digamos que todo ha estado dentro de los cauces de normalidad, sin excluir que las comisiones provinciales nombradas al efecto han realizado y siguen realizando en estos momentos una tarea, digamos, importante para que las incidencias, digamos, logísticas que haya habido se solucionen lo antes posible. Jesús Niño Triviño, buenas noches. Hola, buenas noches. Psicólogo y también forma parte del defensor del profesorado del sindicato AMPE. ¿Es malo que un niño de 10 años haga una prueba de estas características, una prueba externa que no es como las que puede hacer en el centro? Bueno, es una forma más de evaluar. Los niños están acostumbrados a pasar por evaluaciones y lo más importante es cómo transmitimos desde casa esa actitud hacia la evaluación. En principio no es malo si la actitud es positiva. Quiero decir, los niños no tienen por qué pasarlo excesivamente mal si es a lo que te refieres. Realmente lo que queremos es que lo hagan de una manera relajada y en ello, yo creo que a ello contribuyen mucho los padres y también los profesores. Cristina Funconings, buenas noches. Buenas noches. Es responsable de la organización Estecil. ¿Ustedes consideran que esta reválida para los niños de sexto de primaria no tiene ningún sentido? ¿Por qué? Bueno, nosotros consideramos que hay multitud de pruebas a lo largo de toda la etapa escolar que pasan los niños y las niñas de nuestros centros educativos. Con esas pruebas y conociéndoles en el día a día, el profesorado puede plantear, bueno, conocer sus necesidades, conocer sus carencias, sus deficiencias y cómo apoyarles y cómo trabajar con ellos. Consideramos que hacer una prueba al finalizar la etapa pues no supone más que eso, forzar un poco la máquina de la evaluación cuando realmente ya se están haciendo evaluaciones a lo largo de toda la etapa. María José Gómez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Presidenta de FAPAVA, que es la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Valladolid y que también forma parte de CONFAPACAL. ¿Por qué ustedes han pedido a los padres que un día como el de hoy no vayan a hacer ese examen, esa prueba de la reválida? Vamos a ver, nosotros rechazamos de plano este tipo de pruebas. Creemos de verdad que no tienen ningún sentido. Tenemos mucha falta de información
Entendemos, como decía Cristina, que nuestros niños y niñas llevan un periodo muy largo en los centros educativos, en una etapa entera en las que ya se les evalúa, incluso demasiado, muchos exámenes, muchas pruebas, la evaluación continua, están sus profesores que son quienes les siguen a lo largo de toda la etapa. Y no entendemos que al final de una etapa que termina se les tenga que hacer una prueba que nos dicen que es de diagnóstico, pero al final va a tener una nota numérica y va a constar en el expediente. Nos crea mucha incertidumbre. Tenemos mucha desinformación y sí es cierto que nuestros niños estaban preocupados. Hay niños que llevan estos días agobiados, a pesar de que las familias intentamos transmitirles tranquilidad, que se nos acaba un poco acusando de que somos los padres y madres los que generamos esa incertidumbre y ese estrés en los niños. Bueno, mañana también se celebra esa segunda parte de esta prueba. Habrá que esperar para conocer el porcentaje exacto digamos, de insumisos, aunque como les hemos dicho, la prueba se podría hacer otro día. Quienes sí han realizado la reválida reconocen que no ha sido complicado, un examen más, eso sí, algunos de los temas que han caído aún parece ser que no se habían explicado en clase. También falta por ver la utilización de ese resultado. No es vinculante, no se publicará el resultado, pero con tantos actores será difícil que no se conozcan los resultados. En Castilla y León, Madrid, La Rioja y Galicia han empezado hoy con los exámenes de reválida, una prueba controvertida que no tiene valor académico al tratarse de un diagnóstico. Entre los padres, opiniones variadas. A mí no me parece ni medio justo que en 5 días se lo hagan preparar todo, 2 cursos encima seguidos, y me parece vergonzoso. Si hay que hacerla, pues me parece estupendo. Creo que les agobia muchísimo y no estoy en absoluto de acuerdo con este sistema de reválida. Y lo que se trata es de evaluar a los centros, yo lo veo bien. Lo que me parece un desastre es que a niños de tercero y de sexto se les esté preparando durante X tiempo para una prueba. En Castilla y León han sido 24 de 20.500 los alumnos que no han acudido a hacer la prueba y no han justificado su ausencia. Él se va a sentir incluso peor que yo no le traiga, que le traiga. Que se tengan que gastar los dineros en este tipo de pruebas sin necesidad, cuando necesitamos profesorado de apoyo, cuando necesitamos que las sustituciones del profesorado, las bajas se cubran en el momento. En este colegio de Palencia, los padres de 18 alumnos han firmado un escrito para que sus hijos no hagan la prueba, pero sí han acudido a clase. Porque si no vienes al centro, según la normativa vigente, el no venir hoy día 11, si el niño viniese el día 12, el día 13, habría que hacérselo el primer día lectivo que venga, siempre hasta el 20 de mayo. Desde la Consejería de Educación insisten que están cumpliendo la ley y que esta es una forma de evaluar las competencias de comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología. Esta es una prueba que es en realidad nos indica un diagnóstico para poder establecer la terapia. Esta prueba es muy razonable y que en todo caso en esta comunidad aplicamos las leyes. A finales del mes de junio los padres recibirán un informe personalizado. Los alumnos que no hayan realizado la prueba no podrán optar a actividades de refuerzo al no estar diagnosticados. Bueno, vamos con lo primero. ¿Tiene sentido hacer una prueba de estas características de la ley 11 en un momento en el que se está descafeinando y que posiblemente no tenga mucha vida? Vamos a ver, tiene sentido. Tiene sentido, en primer lugar, porque es algo que está incluido en una ley que está en vigor. Mientras no se modifique, en estos momentos es un aspecto más de la ley que evidentemente hay que cumplir. Otra cuestión es, digamos, que dentro de ese cumplimiento pues haya comunidades que hayan optado por otro tipo de cumplimiento, pero en todo caso, digamos que está perfectamente regulado en la norma, está perfectamente definido y es una evaluación pensada para que al finalizar la etapa ver qué competencias, cómo está el nivel de competencial del alumnado, ver qué diagnóstico hacemos de la situación del alumnado y a partir de ahí, sin excluir toda esa evaluación continua, por supuesto, porque evidentemente es algo perfectamente compatible, que tiene que ser, como no puede ser de otra manera, disponer de indicadores que permitan tomar decisiones no solamente con el alumnado, digamos, necesitado específicamente, sino sobre el conjunto del sistema educativo. Por lo tanto, tiene justificación el hecho de realizar una prueba al final de toda una etapa, digamos, educativa como es la educación primaria. Dicho así, suena bien, están diciendo no con la cabeza, ¿por qué? A mí sonar me suena muy bien, pero no lo comparto para nada. Yo entiendo como madre que para evaluar el sistema educativo
hay otras cosas que hay que medir. Hay que estar en el aula todos los días, hay que valorar, se conocen los centros, hasta ahora no se conocían los centros, no sabíamos si las cosas que funcionaban, las que no funcionaban, las que hay que mejorar, las necesidades, los apoyos, los refuerzos. De los centros usted no ha hablado, ¿no? De los centros usted no ha hablado. Sí, bueno, vamos a ver. Sí se podría ver qué conocimientos o qué evidentemente los resultados, errores puede tener un centro para a nivel mejorar, de conjunto, carencias. Sí que es cierto que hay unos indicadores que marcarán qué situación tienen también los centros en conjunto. Precisamente es uno de los aspectos claves también de la prueba. Pero eso lo vemos ahora, lo hemos visto y se está viendo sin necesidad de esta prueba. Es más, a mí me gustaría saber qué medidas va a tomar desde la Administración si un centro no da la talla o un niño o una niña no llega, se le dice que se va a poner medidas de apoyo y refuerzo. ¿Quién va a poner las medidas de apoyo y refuerzo? Porque la norma dice que será el propio centro. Desde la Administración se va a dotar de más profesorado, profesores de apoyo, compensatoria, especialistas, que es la carencia que tenemos. Ahora mismo faltan recursos, ha habido recortes y lo vemos todos los días en los centros, las familias, los niños, que son quienes los sufren, y el profesorado. Eso digamos que es un siguiente paso, por decirlo de alguna manera, pero y por centrarnos en lo de hoy, ¿qué problema hay en que eso se sepa? Quiero decir, en que se sepa que hay unas carencias en algunos colegios o que está descompensada una zona de la comunidad o... Sí, yo creo que eso se sabe. No es algo que se vaya a conocer precisamente con esta prueba. Nuestros chicos y chicas están en el centro durante 9 años. Entonces, realmente se sabe eso, su evolución, cómo han ido pasando por los diferentes cursos, qué carencias han tenido, qué necesidades de apoyo. El propio centro tiene profesorado recortado, como dice María José, para apoyar a esos alumnos que tienen necesidades especiales, específicas de apoyo educativo. Sí que es cierto que creemos que con esta prueba únicamente se están valorando los resultados, están valorando unas competencias, efectivamente, pero son unos resultados. No estamos valorando el sistema educativo, no aporta nada al sistema educativo. Los profesores y profesoras que estamos en los centros conocemos a nuestros alumnos y conocemos las carencias que tienen y conocemos las posibilidades que tienen, pero sí que es cierto que la Administración no nos está ayudando en eso. Las medidas se van a tomar sobre el centro y sobre los profesores en todo caso, porque el alumno acaba sexto, pasa a otra etapa y sobre ese alumno ya no van a tomarse medidas, porque ha acabado la etapa. Realmente la evaluación, ya consideramos que es necesaria, la evaluación es un recurso muy valioso para tomar medidas, pero quizás esta evaluación no es necesaria, porque ya tenemos una información previa a lo largo de todo un recorrido académico del alumno. ¿Solo evaluación interna o pasa algo porque se haya una evaluación externa? Porque la evaluación, o son partidarios de que esas evaluaciones externas sean en cursos superiores. La evaluación es necesaria. La cuestión es si hace falta una evaluación más, aparte de la evaluación continua, que los profesores, el equipo directivo, los padres conocen a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, evaluar sí, y España es un país que se ha incorporado tarde a la filosofía de la evaluación. En Europa todo lo que se hace se evalúa para ver si funciona bien, es evidente. La cuestión es si hace falta una evaluación a mayores, además de todo lo que conocemos de nuestros alumnos ya. Porque sabemos o dice la norma que no va a tener efectos, ¿no?, a nivel académico. Entonces, un alumno que vaya bien y suspenda esta prueba, no pasa nada. Se supone que pasa a secundaria. Pero ¿qué pasa al revés? Un alumno que va suspendiendo todas y ahora aprueba la prueba. Y la familia tiene ese informe y ve que tienen sus hijos las competencias necesarias, cuando durante la evolución del curso hemos visto que tiene dificultades. Yo ahí no sé muy bien qué se hace, ¿no? Sí, pero no sería, no tiene efectos académicos. ¿No sería un poco ilógico que alguien que haya tenido problemas por tanto, no va a pasar, apruebe el examen? Por tanto, no va a pasar. Y pues, si no va a pasar, ¿para qué lo hacemos? Es decir, lo normal es que den los resultados que ya conocemos, creo, ¿no? Es decir, la información que nos va a dar es corroborar, entiendo, lo que ya sabemos. Por tanto, si es así, sería innecesaria. Y si hay información extra, habrá que tomar alguna medida que no estaba prevista previamente. No sé si es una pregunta fácil de responder. Sí, pero... Vamos a ver, hay una cuestión. Yo creo que a veces se da como contrapuesto la evaluación continua a una prueba de este tipo. Evidentemente, el profesorado sabe cómo están sus alumnos, conoce perfectamente cómo están sus alumnos, sabe evidentemente qué medidas tiene que tomar de refuerzo y demás, pero no obstante, una evaluación de este tipo, que tiene un carácter censal, que se aplica exactamente igual en cualquier punto de todo el Estado, de alguna manera también da un elemento comparativo en indicadores comunes y globales, de forma que se puedan establecer, sin establecer ranking, pero sí que evidentemente dar un conocimiento de qué niveles tenemos en las diferentes comunidades, en los diferentes centros, de cara a tomar medidas de actuación precisas y concretas. También con el alumnado, porque evidentemente si figura en su expediente académico una información ya en este momento por el proceso de evaluación continua, el hecho de que esta prueba incorpore una información adicional, inclusive contradictoria, inclusive, porque bueno,
puede darse el caso del alumno que vaya, es extraño, pero bueno, difícil, ¿no? Podría darse el caso que acabas de plantear, bueno, pues eso yo creo que lo tiene que generar es un proceso de reflexión de qué está pasando. Un alumno que la evaluación continua va mal y resulta que en una prueba puntual de un día con el estrés que teóricamente está generando, resulta que la prueba. Yo creo que eso tendría que llevar a un proceso de reflexión que está planteado inclusive en estas pruebas por parte del profesorado acerca de los procedimientos, la metodología, en fin, todas las cuestiones que acompañan... ¿Se cuestionaría el profesorado en este caso? Sí, se cuestionaría el profesorado, ¿no? No, se cuestionaría, no, el profesorado no, sino un poco todos los procedimientos y demás de qué está pasando con ese alumno en concreto que ha tenido esa situación. Ustedes han dicho en numerosas ocasiones que ha faltado información, que se ha hecho atropelladamente, que si ustedes hubiesen tenido más información, si a lo mejor en vez de hacerse durante esta semana se hubiera hecho pues dentro de un mes, que cuando ya se ha realizado todo el ciclo, ¿les cambiaría la percepción o tendrían la misma idea que tienen ahora mismo? Hombre, no vamos a negar que venimos rechazando estas pruebas desde antes de que se implantara la LOMCE, diciendo no a este tipo de pruebas porque, no, como decía antes, no las creemos necesarias. Pero desde luego, ya que se han hecho y de que se están haciendo, por lo menos que lleguen a tiempo, que no se hagan a la carrera y que no lleguen las informaciones como nos están llegando. Y contestando un poco, cuando hablaba de la comparativa, vamos a ver, es una prueba que es la misma prueba para todos los niños y niñas, cuando cada niño y cada niña es diferente. Los mismos de aprendizaje, la manera de comportarse ante un examen, ante una prueba, nosotros no queremos que comparen a nuestros niños con nadie. Mi niño es único y se enfrentará a esa prueba de una manera o de otra. Y sí, aquí, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué? Quiero decir, ¿no estaría interesado en saber si, por ejemplo, en el Bierzo tienen mayores conocimientos, están sacando mejores notas, tienen una mayor preparación? Que sí, porque luego estos niños llegarán un día a la universidad y se tendrán que enfrentar con la misma prueba, tendrán la selectividad y... Sí, el que llegue o el que quiera o el que le interese. ¿Y no es mejor hacerlo antes? Es decir, si hay alguna carencia... Pero para eso hay que utilizar a los niños. A los niños y a las niñas, y todos tienen una evaluación, cada poco les evalúan, cada poco tienen exámenes. Sí, pero ¿no hacen exámenes con 10 años en el colegio? Sí, claro. Sí, claro. ¿El estrés es mucho mayor de una prueba externa? A ver, el estrés, insisto en lo que decíamos, el estrés de un niño a estas edades depende mucho de todo lo que respira en su contexto. Entonces, yo a mis hijos les puedo transmitir más o menos nerviosismo en función de lo que valore la prueba. Yo les planteo que es una prueba más que van a hacer y ya está, no le quiero dar más importancia que la que tiene. Entonces, puedo generar tranquilidad o inquietud. Eso influye mucho. Yo creo que la familia, aunque ella me decía que a lo mejor no tanto. Y luego los profesores, cada centro puede generar más o menos estrés en función de las expectativas que se generen. Es decir, si llevan preparando una prueba que consideran muy relevante y los niños perciben esa importancia, les van a transmitir importancia a la prueba. Si dicen, mira, vamos a hacer una prueba más, simplemente para comparar o para contrastar la evaluación que ya sabemos de vosotros, podemos minimizar ese estrés. Es decir, a mí no me parece mal que se evalúe de entrada. La cuestión es si son muchas evaluaciones y si era necesaria. Pero la evaluación, como concepto, nos hace falta, porque es la forma de mejorar. En eso estoy de acuerdo. ¿Usted ha notado que los profesores a los que usted representa y conoce han tenido presión para que los alumnos que ellos tienen saquen un buen resultado en esta prueba? En ese aspecto sí, creo que los profesores se sienten evaluados ellos, porque los resultados de los niños están dando información sobre cómo están haciendo su trabajo, o eso perciben ellos, y eso es lo que nos parece bien. Es decir, que los profesores se sientan cuestionados en su tarea, es decir, son profesionales, pero hay profesores en algunos pueblos que no tienen internet, por ejemplo, o que no tienen recursos a nivel TIC. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego entiendo que van a hacer una serie de cuestionarios para valorarlo y contrastarlo, es necesario. Igual que decíamos, el tiempo en el que se hace la prueba. Faltan unidades didácticas por dar, faltan temas por llevar a cabo, y sin embargo están incluidos. Entonces, quizás en el tiempo se podría haber mejorado y haber puesto en 2 o 3 semanas, por lo menos, la realización de la prueba, porque habríamos terminado con el temario. Son aspectos que se pueden mejorar. Yo creo que es una aportación que hacemos desde aquí. Bien, partiendo de que evidentemente, bueno, pues todas las pruebas y demás pueden ser mejorables, hay aspectos mejorables que duda cabe. Sí que es cierto que, bueno, el año pasado, por ejemplo, la prueba de tercero también generó una polémica en aspectos similar a esta, ¿no? Yo creo que al profesorado no se le cuestiona en ningún momento. Sí que es cierto que en este país, bueno, pues en general falta, lo que decías antes, bastante cultura de la evaluación externa. Es decir, todos en general, cuando nos evalúa alguien desde fuera, nos genera cierto estrés. Eso, vamos, eso nos, ya digo, queda por la falta de cultura y demás. Pero en todo caso, yo creo que es bueno que vayamos incorporando también esta cultura, a pesar del estrés. Yo creo que precisamente la forma de vencer ese estrés es incorporando esa cultura y viendo que realmente, bueno, pues esto lo que plantea es,
bueno, pues de alguna manera la adquisición de conocimiento, el tener un diagnóstico más preciso de lo que estamos haciendo en los centros, y estoy seguro que el profesorado eso sí que lo está entendiendo. También hay que reconocer el esfuerzo, o el sobreesfuerzo en muchas ocasiones, que se está haciendo por parte del profesorado. Y hay una cuestión que sí que me gustaría apuntar con respecto al tema de los padres. Hoy ha habido, bueno, 24 familias en un principio, 24 alumnos que no han realizado la prueba, se están comparando todavía datos para confirmar cuáles son los datos definitivos, falta mañana y demás, pues sí, probablemente alguno más y tal, pero vamos, en todo caso, digamos, son un número de familias escaso. Que inclusive algún padre que salía hablaba de que estaba en contra, pero que llevaba a los chavales y demás. Bueno, yo creo que hay que reconocer también el hecho de que, bueno, que haya familias que precisamente es una forma de participar, el hecho de decir, nosotros nos implicamos y no hacemos la prueba. Entonces, en ese sentido, bueno, es algo que hay que reconocer, que una familia tome esa decisión, una decisión extrema de negar un derecho a su hijo, de alguna manera. Es decir, es un conflicto de derechos. Por una parte, es cierto que los padres tienen el derecho a, de alguna manera, negarse a que sus hijos realicen una prueba que entiendan que es perjudicial. Yo lo pondría esto entre comillas. Pero también que reflexionen, porque al fin y al cabo están negando un derecho también de su propio hijo. Entonces, a mí me parece que eso es un aspecto también a debatir, reconociendo el esfuerzo de estas familias, de estas 24 y de muchas más, de tomar una decisión que yo estoy seguro que ha sido dolorosa para ellos. Por supuesto. Estoy seguro. Entonces, fácil no ha sido. Entonces, en ese sentido sí que me parece que hay que reconocerlo. Pero también me parece que eso induce a una reflexión sobre el tema, porque de alguna forma, bueno, pues lo que decía este padre, creo que era de un centro de Palencia, que estaban en contra, legítimo, pero que en todo caso cumplían con la ley en definitiva. Entonces me parece que sí que es importante tener en cuenta este tema. No hablar de que, porque a veces cuando se plantea, bueno, de 20.400 y pico alumnos solamente han faltado 24, bueno, pues ha sido como una victoria aplastante en absoluto. O sea, aquí no hay ni... O sea, aquí realmente de lo que se trata es de que el alumnado esté en unas condiciones positivas en los centros, que se realicen estas pruebas y que todo el mundo entienda que estamos trabajando por mejorar la educación en Castilla y León. Punto. ¿Ustedes se han notado eso, que a pesar de que los datos son prácticamente, que esos 24 puede ser incluso que porque estén enfermos, ¿no? Sí, ni siquiera porque no hayan querido ir, los padres y habéis tenido bastantes quejas de padres y madres que están en contra de que hagan esta prueba? En general, la gran mayoría de las familias están en contra de que sus hijos hicieran esta prueba. La mayoría les han optado por llevar porque tampoco saben las consecuencias, si pueden decir que no. Nosotros pedimos que se respete muchísimo la decisión de estas familias que han decidido que a sus hijos, que han pedido que no se les haga la prueba, que no han autorizado a que se están presentando escritos. De hecho, lo último que yo sé, hay centros en Burgos, en Palencia, en Zamora, en Soria, donde los padres han presentado escritos diciendo que no autorizan a que se les hagan estas pruebas. Con lo cual hay que respetar muchísimo a estas familias porque es complicado. Al revés, y no creo que estén quitando un derecho a ese niño, sino al revés, quieren que se respete su derecho a que no se le haga ese tipo de prueba. ¿Qué le pasa al niño que no haga la prueba? Pues en principio, hasta el día 20, el alumno, si falta hoy, por ejemplo, no hace la prueba y va otro día hasta el día 20, se le ofrecerá la posibilidad de hacer la prueba. En principio esa es la opción que hay. Es decir, se le irá ofreciendo. ¿Ha habido profesores que hayan mostrado objeción para negarse a vigilar los exámenes? Ha iniciado la frase Ignacio, no la acabo del todo, ha querido yo creo que premiar a los profesores y yo quiero insistir en eso. Yo creo que los profesores de Castilla y León tienen un 10 y están cumpliendo con lo que les toca, que es evaluar. Sé que están a disgusto, que están incómodos, que no están del todo de acuerdo, pero están cumpliendo con su tarea, con lo cual vamos, encantados. Sí, nosotros también creemos que el profesorado está dando un do de pecho, están trabajando al máximo, no solo para que esos chavales tengan un buen nivel a lo largo de todo el curso. Hay bueno, pues muchos profesores implicados en esto, estamos hablando de todos los grupos de sexto de primaria de 20.000 alumnos y realmente sí que es cierto que lo que no queremos es que el curso de sexto de primaria se transforme en una preparación para una prueba. O sea, eso desde el profesorado es algo que no nos planteamos en absoluto. Por eso creemos que no es necesario hacer una prueba en sexto de primaria, porque no se trata de preparar a nuestro alumnado para tener una buena nota, porque efectivamente nos sentimos evaluados. Y nos sentimos evaluados y nosotros estamos de acuerdo en que hay que evaluar, porque somos profesionales de la educación y creemos que hay que evaluar. Pero hay que evaluar la política presupuestaria, hay que evaluar la organización de los centros, hay que evaluar los recursos
de los que disponen los centros. Todo eso es un conjunto de cuestiones que no van en una nota final de un alumno cuando termina su etapa de primaria. Entonces, sí que creemos que, bueno, pues que la Administración tiene que darnos más posibilidades, más recursos, y eso se traduce también pues eso, en más presupuesto para la educación. Hemos visto unos recortes tremendos en todos estos años que evidentemente se han traducido en menos profesorado en los centros. Ha habido más de 1000 profesores que se han perdido en Castilla y León, muchos más de 1000. Entonces, todo eso lleva a que nuestros chicos y chicas, bueno, pues estén trabajando en unas condiciones que no son las que teníamos hace 4 años, porque había más profesorado en los centros, teníamos más recursos. En este momento se ha planteado hacer una prueba de sexto. Vale, la prueba de sexto está ahí, nuestros compañeros y compañeras están trabajando, la están haciéndola hoy, la están haciendo mañana, nos han transmitido, bueno, pues eso, esa cierta improvisación, porque a pesar de que la Administración ha trabajado para que esto estuviera en los centros, sí que es cierto que el viernes fue cuando salió la norma y ayer es cuando recibieron en muchos centros las instrucciones de cómo tenían que hacer la prueba. Cuestiones simples como por ejemplo el uso de la calculadora. El uso de la calculadora que en sexto de primaria en general el alumnado no la utiliza porque bueno, pues trata de adquirir otro tipo de competencias, ¿no? El cálculo mental, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayer descubrieron que los chavales necesitaban una calculadora. Bueno, pues ha habido compañeros y compañeras en la tarde de ayer comprando calculadoras para que sus chicos la tuvieran, porque ha habido, bueno, pues no todos los padres y madres tienen las mismas posibilidades y no todo el alumnado tiene los mismos recursos. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que no queremos que esta prueba se transforme en eso, en una preparación para tener una buena nota y que luego nuestro nivel en el centro sea el mejor. Cristina habla de competencias. Las competencias son saber hacer. En 2 días poco vas a demostrar lo que sabes hacer. Saber hacer se demuestra a lo largo de un periodo mucho más largo. Entonces nos queda muy corta una evaluación para evaluar competencias. Por supuesto que estarán las pruebas seguramente muy bien perfiladas, la Administración habrá hecho su trabajo muy bien, no lo dudo, pero son 2 días. Y la evolución de un niño se ve a lo largo de toda la etapa. Eso es lo que demuestra si tienes unas competencias. Competencias es saber hacer. Nos quedan 2 minutos, aprovechar los 30 segundos que os quedan para decir lo que consideréis. Pero sí me gustaría poner encima de la mesa una última cuestión. Se ha hablado mucho de si esto que se ha realizado es una cuestión ideológica. Se ha utilizado mucho, incluso el propio consejero lo decía en el día de ayer. ¿Hay ideología detrás de esta prueba? Yo lo escuché ayer, las palabras del consejero. Yo puedo hablar como madre y como la gran mayoría de las familias. En la educación estamos todo tipo de ideologías. Nosotros no vamos a entrar para nada en política. Y vuelvo a decir, son unas pruebas que venimos rechazando desde el primer momento que nos las sonaron que iban a aparecer antes de que se implantara la ley. Por muchas razones, no solo ideológicas, que creemos que también hay alguna. Pero desde luego no estamos en contra por la ideología de las pruebas, sino por la prueba en sí. Entendemos que no son necesarias, lo vuelvo a decir, que para evaluar un niño, lo ha dicho muy bien él, necesitamos una etapa y ver su evolución a lo largo de la etapa, y para evaluar el sistema educativo también. Vamos a estar yo no sé por qué no se cuenta con la comunidad educativa de verdad para elaborar este tipo de estudios de cómo está el sistema educativo. Hablemos con el profesorado, vayamos a los centros una semana y veamos cómo se trabaja. No vayamos de visita, y eso se lo digo a la Administración y se lo digo al señor consejero. Vayamos una semana, estemos en un centro rural o de un barrio, mejor o peor, veamos cómo trabaja el profesorado, cómo funciona, cómo se trabaja a los niños con necesidades educativas especiales, con compensatoria, con minorías, qué hace falta, qué recursos, qué no, y así podremos ir evaluando si son mejores en El Bierzo, si son mejores en Segovia, si hay que mejorar en Ávila, y pongamos los recursos necesarios. No digamos a los centros que hagan lo que puedan. Sí, bueno, nosotros, ideología es evidente que hay un partido político detrás de esta norma que sabemos que ha sido muy contestada por toda la comunidad educativa desde que se implantó, y dentro de esta norma, bueno, pues está una de las cuestiones que son estas reválidas, ¿no? Estas reválidas, que no solamente es esta reválida de sexto, tenemos que recordar que también, aunque se han descafeinado, entre comillas, y el ministro está hablando de ellas de una manera, bueno, suavizándolas de alguna manera, está la reválida de cuarto de la ESO y la reválida de segundo de bachillerato, que es así que van a tener un componente, bueno, pues que van a ir, impedir al alumnado continuar si es que se suspenden. Entonces la cuestión es que qué hacemos también con ese alumnado de cuarto y de segundo de bachillerato. Nosotros creemos que esta evaluación para nada es participativa, creemos que la comunidad educativa tiene mucho que decir, que el profesorado tiene mucho que decir, que no se le ha preguntado,
que también junto con estas pruebas se hacen unas pruebas de unos cuestionarios de contexto en los que se pregunta al alumnado, a las familias, a la dirección del centro por toda una serie de cuestiones. Nosotros desde STES sí que las hemos recurrido, creemos que esos cuestionarios de contexto, bueno, aunque sí que podrían tener su aquel, pues para contextualizar, para decir, bueno, pues un alumnado de un barrio marginal o de un barrio con una serie de características que tiene una mala nota en esta prueba, contextualizándolo, realmente, bueno, pues se puede valorar de otra manera, ¿no? Pero sí que creemos que, bueno, que todos esos cuestionarios de contexto, todos estos condicionamientos que están teniendo estas pruebas no ayudan a la mejora del sistema educativo. Como me dejas poco tiempo, voy a acabar dando la enhorabuena a los profesores, felicitándoles por el trabajo, que ya acaben mañana, seguro que todo acabará bien, y vamos a tomar medidas a posteriori. Con los resultados vamos a ver si podemos reflexionar todos y modificar cosas que creamos que son necesarias. Pues en esa misma línea, realmente lo que hay que hacer es felicitar a las comunidades, a la comunidad educativa en general, por la normalidad que ha imperado, digamos, hoy y que probablemente mañana también siga la misma tónica, y desde luego, en relación con lo que comentabas de ideología, está claro que la evaluación está incluida dentro de una ley que es la que es y que evidentemente generaría pues un debate, digamos, bastante más largo, pero que en todo caso es la ley educativa que en estos momentos tenemos en este país y que no cabe más que cumplirla mientras no haya una alternativa y se cambie esta norma. Por lo tanto, digamos que al margen o además de la evaluación continua, además de la evaluación final de sexto y demás, que yo creo que son compatibles, unas con todas entre sí, porque lo que aportan es mayor información, está claro que en Castilla y León, digamos que la comunidad educativa está llevando, como suele ocurrir con cantidad de temas, digamos, se está desarrollando con normalidad y está reforzando el sistema educativo día a día. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y nada, estaremos muy pendientes también de esos resultados, veremos si finalmente se filtran o no se filtran, pero bueno, lo importante también es saber qué utilización se va a hacer con esa información. Aquí felicitaba a los profesores, yo felicito sobre todo a los niños y niñas que están pasando la prueba estos días. Efectivamente. A todos. Gracias. Nosotros nos vamos. Volvemos el próximo miércoles con un tema también de mucho interés, el futuro de las pensiones, el envejecimiento, etcétera, etcétera. Tendremos, entre otros, al secretario de Estado en funciones de la Seguridad Social para contarnos qué es lo que está pasando y si algunos vamos a llegar a cobrar las famosas pensiones. Hasta entonces, descansen, pasen una buena semana.